Luego dicen que existe la buena suerte. Yo creo que más bien es el cúmulo de experiencias y aprendizaje y trayectoria y de buenas prácticas que tú llevas a cabo en ese momento de buena suerte. Hola, bienvenidos a otro episodio más de Esta Vida Me Interesa. Hoy nos tocó venir a la Ciudad de México para estar en casa de Mau Delgadillo. Muchísimas gracias, Mau, por recibirnos y aparte por cocinarnos. Cuéntanos qué nos vas a hacer. Les voy a hacer un toast de salmón. Espero les guste mucho porque se los voy a hacer con mucho amor. Es casi lo que desayuno todos los días. Hola, este podcast está diseñado para encontrar la pasión y el amor de cumplir los sueños de la gente. Y si aún tú no encuentras eso que te apasiona, este podcast es para ti. Oye, Mau, queremos platicar contigo un poquito de tu vida, dónde creciste, si eres de aquí de la Ciudad de México, quién es ese Mau chiquito. Soy de la Ciudad de México y tengo un hermano gemelo que somos los más chicos de la casa. Éramos 6 hermanos. Tuvimos una hermana que falleció, que es la del medio, pero bueno, en mi casa siempre nos enseñaron a contarla y nos acostumbramos a considerarla, ¿no? Como que nunca la sacamos de la ecuación. Aunque yo no la conocí, sí hubo como, sobre todo en mis hermanos grandes y en mis papás, cierto impacto por el fallecimiento de Mónica. ¿Creciste y naciste aquí? Crecí y nací aquí. Y por tema de trabajo te vas a vivir a Baja California. Sí, un poco, como mi historia profesional, yo saliendo de la universidad, salí en el 2000, entré a una empresa de inversión chiquita, estuve ahí casi menos de un año y fue súper divertido, o sea, hay 1000 historias. De ahí salgo y un poco antes del 11 de septiembre yo entro a trabajar a un banco americano. Entonces entro... ¿Pero por qué te adelantas? ¿Qué estudiaste? Yo estudié administración. ¿En dónde? En la Anáhuac. Ok. Y terminas y tu primer trabajo fue el que me estás contando. Exactamente. Okay. ¿De ahí cuánto tiempo duras en ese trabajo? Pues te digo, casi menos de un año. Okay. O sea, no, la verdad, yo hubiera durado más, pero mis papás hablaron conmigo y ya... Se dijeron ya. No, nada bueno. O sea, creo que profesionalmente lo que puedo rescatar es... Tenía un jefe que era un cuate, que era muy bueno vendiendo, muy, muy, muy bueno. Y era, sí, como una persona con un gran corazón, ¿no? Porque fue de los pocos mentores que tuvo que sí se sentaban contigo a explicarte, porque he tenido otros mentores que su modelo es más sobre la marcha, ¿no? Y tú tienes que ir pegado a ellos aprendiendo. Y aunque es retador, siempre es complicado porque pues, no tienes tú el conocimiento y ni la trayectoria. Pero con él, que era sin el reconocimiento, sin la trayectoria que uno tenía en ese momento, porque estaba muy chavo, sí era el que se sentaba y te escuchaba y combinaba muy bien como la parte personal y profesional. O sea, se preocupaba por ti como persona, pero se preocupaba por ti como empleado en ese momento. Ajá. Luego ya terminas ese trabajo y te vas al banco. Sí, 2 de mis mejores amigos trabajaban en un banco que se llamaba en ese momento Prudential, luego lo compró Actinver, y ahí entré a trabajar a invitación de mis cuates, que ellos ya estaban ahí, y muy padre porque este tema de trabajar con amigos siempre lo hace diferente, ¿no? Ellos son amigos míos desde la infancia, secundaria, primaria, y pues sí, la verdad que también... ¿Te la pasabas bomba? Sí, o sea, sí estaba muy inmaduro, pero sí aprendí mucho. Yo creo que ese es el primer trabajo que me cambió la mentalidad, porque fue en el primer trabajo que me pidieron estar certificado, que en su momento a lo mejor no lo dimensionas tanto, pero ya cuando empiezas a crecer y empiezas a ser más maduro, digo, no es que lo sea tanto, ¿no? Pero que ya cuando eres más maduro, te das cuenta que el tema de la certificación es súper importante, ¿no? En su momento, te digo, no lo veía de esa forma. Hoy te podría decir que a lo que me dedico es el valor agregado. Claro. Y es lo que hace la diferencia entre ser un buen profesionista y uno del montón. Entré, digo, un poco antes del 11 de septiembre del 2001, que fue el atentado de las Torres Gemelas, y fue también una súper experiencia.
en general, siento que he sido una persona con muchas bendiciones en la vida. Hoy te lo diría sin darme cuenta, he hecho una carrera profesional que me encanta. Pero en su momento, o sea, pues cuando sales de la universidad estás bien plebe, ¿no? Y estás Sí, no te das lleno cuenta. pues más bien te falta mucha información, mucha experiencia. Y yo sin proponérmelo, o sea, siempre he estado en el sector financiero, ¿no? Entonces siempre he hecho lo mismo en diferentes sectores, Ok. pero a final de cuentas me gusta mucho, ¿no? O sea, creo que hoy en donde estoy parado, el poder incorporar todo lo que he aprendido profesionalmente, a mí me da, la verdad, como, por una parte, me gusta compartirlo y por otra parte me hace sentir seguro porque pues sí sabes un poquito más que otras personas, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia cuando tú estás con alguien y platicando de temas diferentes a un solo tema en Claro. específico, ¿no? Y ya, bueno, ahí trabajé, entré, digo, muy chavito, y era bien padre porque fuimos una camada de, primero de amigos, que crecimos más o menos en las mismas escuelas, algunos sí hasta habíamos estudiado juntos, y volvernos a reencontrar profesionalmente era bien padre, pero era, por otra parte, súper competido el crecimiento, ¿no? Entonces, Claro. pues te das cuenta, éramos 8 o 10 chavos más o menos de la edad, mujeres, hombres, y al menos a mí, cuando yo veía que a alguien lo crecían, yo sí me ardía. O sea, decía, oye, pero yo por qué no, o sea, con esa inmadurez seguramente no reflexionaba que yo tenía más que aprender y que tenía más que aportar, ¿no? Y ¿Cuántos ellos sí años los, tenías ahí? Súper 23, chavito. sí, sí, pero siempre, yo creo que el tema de ser gemelo y vivir en una familia con tantos hombres, siempre el tema de la competencia es muy presente. Inconscientemente la gente, no creo que lo haga conscientemente, pero la gente te va comparando cuando eres gemelo, ¿no? Y hay comparaciones que son muy absurdas, pero bueno, vives con ese tema, ¿no? De quién es más inteligente, quién es más gordo, ¿En serio? cosas Sí, que muy no tienen banales. sentido. La verdad, Eric y yo lo hemos vivido muy bien, pero bueno, sí te genera como ese nivel de competencia Sí, por ser tan parecidos. entre hermanos. Este, y bueno, pues te digo que profesionalmente a mí sí me ardía como ese tema de que alguien creciera antes que de lo que yo quería crecer. Claro. Y ya, bueno, estuve ahí y en algún momento yo sí soy de los que creo que tú te tienes que generar las oportunidades en la vida. Y yo con Buscarlas. toda la inexperiencia del mundo, la historia es muy bonita porque me encontré al director general del banco en el elevador y pues la verdad sin tanta información al respecto, me propuse como, pues sí, casi de, oiga, no, le propuse el tema, yo ya había estado invitado en algunos comités del banco para revisar los números globales, bueno, más bien nacionales del banco, ¿no? Y chistoso porque yo me lo encuentro y yo ya traía la idea de quererme salir de la Ciudad de México, pero porque me había casado y tenía la presión de la mamá de mis hijos de que nos fuéramos de acá porque ella es de Baja California. Ok. Entonces, te digo que he tenido muchas bendiciones porque sin proponérmelo, Baja California en ese momento era de las peores en oficinas que teníamos en el banco. Okay. Y sin yo conocer el norte, me encuentro al director y le digo, oye, yo te puedo arreglar un problema en Baja ¿Qué tienes California. allá? Ajá, pero, o sea, como que además bien inmaduro porque no conocía. Sí, Y yo creo que también entre esas bendiciones se aprovecharon un poco de mí porque me mandaron, según yo, negocié muy bien el tema de que me mandaran. Y pues no, o sea, la verdad que la vida allá en Baja California es un poquito más cara porque está dolarizada. Okay. Eh, O sea, no te combino tanto. sí me combino, pero a mí me faltó negociar mejor de lo que negocié en su momento. Yo me llevé a la nana, al perico, el perro, y yo me sentía, a ver, en ese momento, si quieres un tema hasta más banal, ¿no? Para mí era como, wow, me voy a vivir fuera de la Ciudad de México, y se me hacía como una oferta muy Sí, atractiva. claro.
¿no? El poder también desprenderme del... Pues, De lo mismo también estar aquí. no, ¿sabes qué? Que yo siempre quise vivir fuera. ¿Sí? Sí me llamaba mucho el tema de irme a vivir fuera de la Ciudad de México. Y ya, bueno, pues se alinearon las cosas, se dio el tema de irme para allá, y yo me acuerdo perfecto cuando yo a mi papá lo vi llorar muy pocas veces. Bueno, en realidad 3 veces que yo me acuerdo. Y una de esas fue cuando me despedí, que me fui para allá. Yo me fui un domingo, ¿no? Y yo me fui a despedir de casa, a casa de mis papás. Sí, estuvo muy chistoso porque, o sea, yo nada más iba a despedirme. Un día antes me organicé una comida, fiesta con mis Una cuates. despedida. Y mis cuates se acercaban con mi papá y le decían cosas que yo no escuchaba, pero yo lo veía que platicaban con mi papá. Y al otro día que me fui a despedir, me dijo que estaba orgulloso de mí, o sea, que en general él sentía que yo era otra persona a la que él pensaba que era en su momento, ¿no? Entonces, pues sí, me subí al avión y lloré las Todo casi el 3 horas que camino. dura el vuelo, pero fue como esa inyección que yo necesitaba. Para mí mi papá pues, fue mucho en mi vida, ¿no? Entonces, como tener ese reconocimiento de parte Claro. de él y en un tema profesional, para mí era algo que me llenaba de orgullo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya luego vino la crisis financiera del 2008, y bueno, salí del trabajo, pero previo a esa salida te podría decir que viví unas experiencias de mucho crecimiento. Creo que muchas cosas en la vida te van definiendo, y ese tema de irme, yo siempre tuve claro que me iba a servir. Oye, ¿y regresas entonces a la Ciudad de México? Regreso, digo que he sido bien afortunado porque a mí me dan las gracias en el banco el 23 de diciembre del 2008. A final de cuentas, yo me entregué siempre. Y era mi trabajo, sí, pero no sentía esa justicia. Sí. Y sobre todo la fecha, ¿no? Yo decía, oye, bueno, aguántame, ¿no? O sea, mañana tengo que ser Santa Claus. Pero fíjate cómo es la vida. Te digo que Eric es mi mejor amigo, sin duda. Y cómo es este desarrollo de conexión. El güey me dijo, ¿qué tienes? Y le dije, no, pues que me corrieron. ¿Qué vas a hacer? No, pues no tengo, güey, acaba de pasar en la mañana, ¿no? ¿Te regresarías a México? Yo le digo, sí, lo que sea. Y ella me dijo, ¿a qué hora sales? No, en la noche. Bueno, estate disponible, déjame hacer un par de llamadas. Y ya estaba en casa de mi mamá baboseando y platicándole, y mi mamá súper triste, pues como mamá, ¿no? Casi, Sí. pobre güey. No, yo no soy su bebé. Pero bueno, mi mamá tratando de pues, consolarme y darme su apoyo, y en eso me marca Eric y me dice, oye, ¿traes traje? Sí, pues traigo, pues con el que me corrieron, ¿no? Tienes entrevista a tal hora. Y ya fui, me entrevistaron y me dijo la persona que me entrevistó, pues, ¿cuándo entras? O sea, él quería que entrara ya. Ujú. La propuesta fue en gobierno federal. Se llama Pensionista, que es un fondo, bueno, es una Afore, pero en lugar de ser privada, era la única administradora de Afore, ¿no? Pública. La verdad, fue una súper experiencia. Cuando entré ahí, pues fue triste, porque no es lo mismo estar como cabeza en un estado y con tus jefes a 2 horas de diferencia y con muchos kilómetros también de diferencia, a tener un jefe directo que su oficina está pegada a la tuya, que era Tenías un horario. no, demandante. O sea, este cuate, la verdad, uno de los mejores maestros de vida profesional. O sea, es un cuate con mucho... es muy riguroso profesionalmente con él mismo. O sea, es un cuate que se exige mucho, pero además, algo que a mí me gusta mucho en la vida es la gente congruente. Y él lo era. O sea, no era un jefe que te exigía y te pedía cosas a lo mejor fuera de lugar o fuera de sentido, y él no las hacía, ¿no? Un cuate brillante con 2 maestrías en el extranjero, y pues con unos horarios súper pesados. Entrábamos 8:30 y salíamos como 10:30 de la noche. Sí,
Afortunadamente me tocó poco tiempo con él por ese lado, porque yo ya quería tirar la toalla, porque pues me regresé primero sin mi familia, se quedó Elsa y los niños en Baja California, y después pues ya me alcanzaron, pero al principio sí fue muy pesado, ¿no? Te digo, el reportarle a un jefe con esos horarios, ya para mí era asfixiante, pero fue una experiencia que no, la verdad, no la cambiaría por nada. Trabajar en el gobierno federal a ese nivel me dio muchísimas tablas, me dio mucha estructura. Como experiencia profesional, a lo mejor no es wow, pero para mí, por ejemplo, decir que fui a reuniones a Los Pinos, a Palacio Nacional, con el rector de la UNAM, Qué padre. pero sobre todo la parte de escuchar gente con una experiencia profesional, una trayectoria política, que yo decía, wow, o sea, estos cuates yo los veo en el periódico, ¿no? O lo vi que lo entrevistaron en la tele. Hoy ya poder escuchar lo que están diciendo y que lo que nosotros hacemos genera un impacto en la gente, eso es algo que en su momento a lo mejor no lo dimensionas, va pasando más el tiempo, lo entiendes más, y hoy te podría decir, básicamente una Afore se dedica a administrar el dinero de la gente que trabaja o que cotiza al Instituto Social o al ISSSTE, ¿no? Al Seguro Social o al ISSSTE. Y hay un nivel de desconocimiento de lo que tiene que hacer la gente por su retiro impresionante, ¿no? Y me tocó escuchar historias de terror de gente que no tenía pues, los fondos necesarios para tener una jubilación o una pensión digna, pero ya son señores pues, con una edad mayor que dices, es que tienes muy pocas alternativas, ¿no? Sí. Hoy que me dedico a otra cosa y que estoy en el sector asegurador y que entiendo que es algo que yo necesito, bueno, no es que necesite, más bien que es bonito que lo comparta porque sé que genera un bien, ¿no? Claro. Entonces, yo he escuchado de repente a gente que, y lo respeto, de qué es lo que más te gusta de tu carrera de seguros, ¿no? Y hay gente que habla de disposición de tiempo, de los reconocimientos en viajes o los ingresos. Yo te diría que para mí el tema de poder ayudar a la gente y compartir lo que uno sabe, posiblemente es algo muy soñador, pero yo prefiero pensar en eso que pensar en lo otro, porque lo otro es consecuencia. Hicimos una pequeña pausa para probar lo que nos cocinó hoy Mau. Vamos a ver qué tal. Vamos a empezar a probarlo. En lo que yo te voy a preguntar ahora, ¿a qué te dedicas hoy, Mau? Cuéntanos, ¿en qué trabajas? Pues primero, ojalá te guste. Y hoy estoy en el sector asegurador, soy agente de seguros. Tengo un poquito más de 5 años en el sector y súper contento. La verdad es que te digo, repito, lo agradecido que estoy en la vida porque he tenido muchas bendiciones. Y tuvimos que hacer otro corte porque nos moríamos de hambre, pero bueno, ya, yo ya terminé. Te falta un bocadito más, ¿no? Y ya. No como tanto, la verdad. Búscala. Sí Pero te quedó muy rico, muchas gracias. es que te voy a decir una cosa. Uno, la repetición de hacer muchos desayunos, que siempre es lo mismo. Es lo mismo. Y pues cuando se hacen las cosas con mucho cariño. Ay, muchas gracias, Mau. Oye, a ver, síguenos platicando. Entonces, te invitan Alex y Vic a la promotoría. Sí, fue un momento muy chistoso porque Alex de la U y yo éramos vecinos. Me invita a desayunar con Vic y yo los escucho y escucho y escucho y pues no me daban los números, ¿no? Decía, estos güeyes me quieren evangelizar. Yo veía como si fuera una secta ahí de Amway o de Topper, con todo respeto. Y evidentemente no tenían ni la menor idea de lo que era el sector asegurador, ¿no? Entonces, culturalmente tenemos, uno, mucho desconocimiento y dos, la gente lo ve como una carrera intermedia en lo que encuentra otra cosa, que es patético. Pero bueno, la gente lo hace así, yo no, porque ni lo tomé en ese momento, ¿no? Entonces yo estaba enfocado en un broker que tenía de Afore, te platicaba que no me fue bien, me sientan con un gurú empresarial y revisamos los temas de ingresos. Me decía, oye, pues, ¿qué haces donde estás, no? Claro. Y a lo mejor yo pude haber tomado esa decisión, pero yo estaba muy con esa vista de caballo de carreras, como muy enfocado en lo que yo quería en ese momento.
Y cuando ya empezamos a arrastrar el lápiz, pues dije, bueno, y brinco acá y otra bendición más en mi vida, ¿no? No para todos, pero en ese momento te platicaba que yo trabajé en el sector gubernamental y como empleado del gobierno federal teníamos una prestación que se llama el seguro de separación individualizado, que a final de cuentas es un fondo de ahorro que tú le pones 3 pesos, el gobierno te pone 3 pesos. Cuando entra la administración del actual presidente, quitan todas las prestaciones, entre ellas esa. Y yo veo un área de oportunidad porque, como yo lo pensaba, es la gente que ya tiene capacidad de ahorro, se lo quitan vía nómina, ya tiene esta costumbre, tiene un buen hábito, ¿sabes? De ahorrar. Cuando se lo quitan, evidentemente la gente se lo iba a gastar, porque lo iba a ver como, ya tengo más lana en la bolsa y pues ya no lo voy a ahorrar. Entonces yo estaba así, literal, un domingo viendo las noticias en el teléfono, leo eso y lo primero que pienso es, yo tengo muchos cuates en el gobierno y tengo excompañeros del IPADE que también trabajan en el gobierno. Y pues para mí fue como muy lógico el paso a seguir, ¿sabes? O sea, a ver, yo conozco el modelo, entendí, porque yo lo tenía, cómo funcionaba a la perfección, y cuando veo esta área de oportunidad, pues tenía ya un mercado al cual podía acudir. Y yo siendo nuevo, pues es lo que empiezo a hacer. Y fue como, a ver, luego dicen que existe la buena suerte. Yo creo que más bien es el cúmulo de experiencias y aprendizaje y trayectoria y de buenas prácticas que tú llevas a cabo en ese momento de buena suerte, ¿no? Pero es como la punta del iceberg. Hay mucho abajo que posiblemente no lo ves. Yo te decía, pues he sido muy afortunado porque he estado en ventas toda mi vida, he estado en el sector financiero toda mi vida, en diferentes áreas del sector financiero. Pero bueno, cuando se da eso, dije, wow, ¿no? Entonces, pues ya tuve también la oportunidad de contactar a una muy buena amiga y me abre las puertas para recibirme. Y en ese momento hay un instituto que se llama Instituto Mexicano del Petróleo, que no más de 17 personas por el nivel tenían esta prestación. Voy a ver a mi amiga, le cierro una póliza, además una póliza buena, y platicando con ella yo dije, me voy a atrever a hacer cosas que me dan pena, pero pues tengo más hambre que pena, ¿no? Entonces le pido el paro que me recomiende con el de recursos humanos. Y fíjate qué chistoso, porque ellos tenían un gran problema. No tenían contacto con nadie MET, que MET era el que les administraba los fondos. La persona que lo llevaba tenía como la presión de estas 17 personas de, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y pues yo venía pasando casi, casi, ¿no? Entonces busco a mi amiga, le cierro la póliza, contacto al de recursos humanos y yo iba con este tema de yo le voy a hacer un favor, pero cuando me contesta el correo, dice, no, es que qué buena onda que apareces, ven mañana a mi oficina, y entonces se cambian los papeles, el que le estaba haciendo un favor en ese momento yo era, ¿no? Y cómo uno va aterrizando todos los aprendizajes, porque en ese momento lo que yo nunca había hecho, porque estaba en posiciones profesionales muy atractivas y cómodas y con muchas prestaciones, en ese momento era un agente de seguros y además un gestor, ¿no? Porque mi deal con él es, ok, tú tienes un problema, estos son tus directores, te están presionando, ellos no tienen tiempo de ir a hacer todos los trámites ni a recursos humanos y mucho menos a MET, ¿no? Okay. Entonces, yo me voy a convertir en tu gestor, entonces abrí mi bocota. Siempre he tenido el apoyo de Alejandro, la verdad, tenemos un staff de gente maravillosa, Fernando, Javi, Marce, Patti y los nuevos, ¿no? Pero en ese momento, pues yo abrí mi bocota sabiendo que tenía el respaldo de Alejandro, ¿no? O que iba a hacer lo imposible porque eso se concretara, o todo lo posible porque eso se concretara. Entonces, pues ya llegué a la promotoría, les dije, les tengo un problemita y necesito de su ayuda. Y ya, Javier y Fernando agarraron la onda rapidísimo y de ser agente de seguros me convertí en gestor, ¿no? Entonces, yo iba y les hacía el trámite y les recopilaba toda la documentación, llegaba a MetLife
y tenía que ingresarlos y darle seguimiento, pero la neta es que fue una bendición porque al principio, aunque te dicen que tú tienes que tener un mercado cálido y tus famosos prospectos, ahí se dio de forma bien natural. O sea, fue algo que ya sé hacer, algo que yo tuve, una necesidad que había para la gente y yo sabía que les podía ayudar, ¿no? El segundo punto es que yo iba a tener un beneficio, pero tenía que resolver y tenía que ejecutarlo como cirujano para que se diera el segundo. Claro. Y ya eso me ayudó mucho, y pues fueron mis inicios aquí en la carrera. Y ahora ya llevas 5 años. Llevo 5 años, te han pasado muchas cosas, o sea, en 5 años te podría decir que el inicio fue complejo, no tuve mucho apoyo de la gente que pensé que me podía apoyar, ¿no? Y por otra parte, tuve el apoyo de mucha gente que pensé que no. Ok. Eso fue el primer año, entré a finales de mayo, me pude graduar con excelencia, que eso para mí era también como impactar en mis hijos de que pues, hay que echarle ganitas. Y el segundo año de mi carrera, que pues, no era el año natural, pero el segundo año que entro, que fue en el 2020, fui campeón nacional de PetLife, ¿no? Que se escucha fácil, pero a ver, ser campeón en lo que sea, hay mucho trabajo Claro. y hay mucho sacrificio. Pero en una carrera tan complicada, te podría decir, en Med más o menos somos 4,000 y fracción de agentes promotores. Ser el número uno entre tanta gente y con gente tan talentosa, tan experimentada, a mí la verdad me llena de orgullo y sí es algo que, o sea, hoy que lo vivo diferente porque en su momento pues fue algo muy al principio de mi carrera y sí, evidentemente lo disfruté, pero no lo entendía tanto, para serte honesto. Hoy que lo entiendo desde otra posición, con más experiencia, digo, wow. Y pues básicamente es en lo que estoy, ¿no? Muy contento, muy agradecido. O sea, sin duda hay mucha gente a la que le puedo agradecer, ¿no? Y son muchos, ¿no? Se me escaparían, pero te podría decir, empezando por Alejandro, que fue el que me invitó a la carrera, Víctor, que también me ha cobijado, y todo el staff, ¿no? Pero también mi familia, porque yo creo que no estaría donde estoy si mis padres, si mis hermanos, si mis hijos o mis sobrinos tuvieran el peso específico, y sobre todo mis hijos, ¿no? Que son el propósito de mi vida y por los que yo hago básicamente todo. Pero yo hoy te podría decir, mm, si dividiera mi vida en temas profesional y tema personal, me siento como en una etapa muy bonita en mi vida, muy balanceado. Le dedico a mi chamba el tiempo que le tengo que dedicar y le dedico a mi persona y a mi familia y a mis amigos el tiempo que les tengo que dedicar. Y eso, si yo estuviera en otro trabajo, te lo garantizo que sería bien complicado. No, no imposible, pero sería bien complicado. Yo tengo un estilo de vida, por ejemplo, a mí me gusta mucho correr, ¿no? Y tengo pues, mi tribu, mi grupo de corredores que son muy amigos, ¿no? Y de repente nos regalamos espacios en horarios que si yo, insisto, estuviera trabajado en un corporativo, tuviera un empleo normal, por así decirlo, yo no pudiera hacerlo. Imposible, claro. Bueno, pues llegamos al final de esta entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos y recuerda, si quieres cambiar la vida de los demás y hacer cosas diferentes, empieza por perseguir y trabajar primero en tus propios sueños. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con más personas, seguirnos en nuestras redes y nos vemos el próximo episodio.